Muy buenas tardes, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero compartir contigo una reflexión bíblica de parte del Señor. Y quiero que juntos vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 22 al versículo 24, y la palabra del Señor nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el tema de hoy, hermano, es la belleza de la nueva creación. Y tenemos que tener claro, hermano, que el cristianismo no es simplemente una mejoría moral ni un código de ética para vivir mejor. El cristianismo es una transformación radical que se da en lo más profundo de todo nuestro ser, y es producto de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, Pablo en este momento le está escribiendo a los Efesios y les recuerda que ya no pueden vivir como antes, en la vanidad de su mente. Ahora bien, le está diciendo que ellos han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Por qué razón? Porque ahora son nuevas criaturas. Tienen que andar ahora como escogidos de Dios, santos. ¿Entiendes? Diferente. Así mismo es nuestra vida, hermano. Tú y yo somos santos. Tú y yo hemos sido llamados a andar diferentes en este mundo. Y este pasaje nos habla, hermano, de un triple movimiento. ¿A qué? A despojarnos, a renovarnos y a vestirnos. Es decir, es como ese proceso de cambio de ropa espiritual. Hoy la palabra nos está hablando que tenemos que tener un cambio en nuestra ropa espiritual. Tenemos que quitar lo inmundo y permitir que el corazón nuestro sea lavado y vestirnos con la pureza de Cristo. Y esto, hermano, esto nos conecta con una doctrina fundamental, que es la doctrina de la santificación progresiva, donde nosotros como creyentes que hemos sido justificados, ahora estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 29, la Biblia dice exactamente que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, y este es el propósito de Dios, que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo, que tú y yo seamos transformados a la imagen de su Hijo. Y un ejemplo claro, hermano, de esto lo vemos en el apóstol Pablo, que antes de su conversión era un perseguidor, era un homicida, era un orgulloso fariseo. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Y vemos que al encontrarse con Cristo en el camino a Damasco, vemos que dejó atrás el viejo hombre y comenzó en él todo un proceso de renovación, a tal punto que Pablo en Gálatas 2:20 tuvo que decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y es más, dice: y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, qué bueno que tú y yo podamos decir como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Qué bueno que podamos verdaderamente decir: Cristo ahora vive en mí, domina mi vida, controla mi vida, dirige mis pasos, gobierna mi vida. Ya lo que yo vivía antes en la carne ya no lo vivo, ahora vivo yo para el Señor. Ahora lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué bueno que tú y yo podamos vivir una vida verdaderamente entregada a Cristo, dominada por Cristo, dirigida por Cristo, controlada por su Espíritu, sometida a su palabra. Y vemos aquí en el versículo 22 un mandato. Y es el mandato a despojarnos del viejo hombre. De hecho, el viejo hombre no es simplemente malas costumbres. No.
El viejo hombre es toda la naturaleza caída que hemos heredado de Adán. Y Pablo lo describe como este viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Quiere decir, hermano, que el pecado siempre va a prometernos satisfacción, pero siempre el pecado va a dejar en nuestras vidas un vacío. Un vacío que nadie lo puede, hermano, nadie se lo puede imaginar, porque el pecado trae muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De hecho, Eva en el Edén vio el fruto. Cuando miró el fruto, dice la Biblia que vio el fruto como agradable a los ojos y lo vio codiciable. Pero ¿sabe cuál fue el resultado? El resultado fue la muerte y la separación de Dios. Por eso, hermano, huye del pecado. No permitas que el pecado toque tu vida. No permitas, si la tentación viene a tu vida hoy, no cedas a la tentación. No cedas a la tentación. ¿Sabe por qué? Porque el pecado mata. El pecado mata. Todos somos pecadores. Pero qué bueno que Dios a nosotros, ¿sabes qué? Dios a nosotros nos redimió por medio del sacrificio de su Hijo. Y hoy somos pecadores redimidos. Diariamente fallamos. Diariamente cometemos errores. Pero tenemos una verdad absoluta en nuestras vidas. Tenemos a Jesucristo, nuestro abogado. Jesucristo, el abogado perfecto. ¿Para qué? Porque es aquel que nos socorre, que nos ayuda y quien nos sostiene. Pero qué bueno que tú y yo hoy podemos verdaderamente ir a Él, agarrados de la mano, sostenidos en Él, sabiendo que en Él tenemos el socorro. Pero sabes, mira, si ahora mismo nosotros vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6, vemos que también Pablo dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cómo te fue? Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, el viejo hombre, hermano, no puede reformarse. Nunca el viejo hombre podrá reformarse. ¿Por qué razón? Porque el viejo hombre debe ser crucificado diariamente. Por eso el cristiano, nosotros los cristianos, no estamos llamados a negociar con el pecado, sino a matar el pecado. Estamos llamados a matar el pecado. Colosenses capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El verso 6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí estamos llamados, hermano, a matar el pecado. Por eso dice: hacer pues morir pues lo terrenal en nosotros. Tenemos un ejemplo bíblico, hermano, en la escritura, de muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, el pueblo de Israel al salir de Egipto, aunque fueron liberados de la esclavitud, muchos aún deseaban volver a las ollas de carne de Egipto, a los ajos de Egipto, a los sepulcros de Egipto. Hermano, Egipto representaba el viejo hombre, representaba la esclavitud, el engaño, representaba la muerte. Pues mira, ¿sabes qué? El despojarse del viejo hombre implica no volver atrás ni tampoco mirar con nostalgia de lo que Cristo nos libró. Y Pablo, ¿sabes qué? Pablo en el versículo 23 también nos dice hoy, la palabra nos insta hoy a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Pablo dice: despojaos del viejo hombre. Y dice: y renovaos ¿en qué? En el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber una renovación en el espíritu de la mente. Y la mente, ¿por qué razón la mente, hermano? ¿Por qué? Porque la mente es el campo de batalla espiritual. Bueno, antes de Cristo, debemos entender que antes de Cristo el hombre estaba entenebrecido en su entendimiento. El hombre estábamos, ¿saben? Antes de tú y yo estar en Cristo, nosotros estar en Cristo, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios, que éramos hijos de ira. ¿Entiendes? Entonces,
Pero ahora, hermano, por la obra del Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo, nosotros como cristianos recibimos que una mente renovada. Pero esa mente renovada, hermano, tenemos que diariamente transformarla y tener una renovación diaria. Por eso Romanos 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo? Está resaltando, hermano, que la santidad empieza en cómo tú y yo estamos pensando. ¿Por qué razón? Porque una mente renovada discierne lo que es bueno y siempre rechazará lo que es malo y se va a orientar siempre hacia la verdad de Dios. Hay una cosa que Dios diariamente tenemos que hacer, tenemos que transformarnos, pero dice cómo: mediante una renovación diaria. Tiene que haber en nuestra mente una metamorfosis, un cambio en la manera de pensar, y solamente ocurre cuando hay una renovación. ¿Y cómo podemos renovarnos? Primeramente, con la lectura diaria de la palabra. La palabra nos santifica. Cristo dijo en Juan 17:17: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, diariamente tú y yo tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra nos santifica, la palabra nos renueva. Es el medio de gracia por el cual Dios nos habla a nosotros. ¿Por qué razón? Porque la palabra es la palabra de Dios, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra ha sido inspirada por el Espíritu, es la misma voz de Dios. ¿Entiendes? Tenemos la oración, diariamente nos renovamos también a través de la oración, por lo cual nosotros nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios, dialogamos con Dios. ¿Entiendes? De hecho, si vamos a la Escritura, tenemos el ejemplo de Josué, de Caleb, frente a los espías. Ahí en Números capítulo 13 y 14 vemos que los espías, los 10 espías que iban Josué y Caleb, eran 12, se llenaron de miedo. Es decir, ellos tenían mucho miedo. Ellos no tenían una mente renovada. Ellos fueron a la tierra, vieron los gigantes, vieron las dificultades, pero su mente no era una mente renovada. Sin embargo, Josué y Caleb vieron los gigantes también, vieron las circunstancias, vieron las adversidades, pero ellos tenían una mente renovada. Y por la fe vieron la fidelidad de Dios, vieron la promesa de Dios que era cierta. ¿Y qué dijeron? Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. La diferencia en qué estaba. La diferencia no era la circunstancia, sino era la manera en que ellos pensaban. ¿Por qué razón? Porque la mente natural, ¿qué hace? Mira los obstáculos, y una mente renovada, ¿qué hace? Se apoya en las promesas de Dios. Así mismo es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano, cuando no tiene una mente renovada, no tiene una mente en la palabra, lo único que ve son obstáculos, lo único que ve son montañas. Pero con nuestra mente, hermano, es una mente renovada, es una mente que está en la palabra, es una mente que diariamente, verdaderamente está siendo transformada en nuestra vida. Entonces nuestra vida se apoya en las promesas bíblicas de la palabra. Ahora, y doctrinalmente, hermano, esto nos conecta ¿con qué? Con la obra iluminadora del Espíritu. Es decir, hermano, que nosotros los creyentes ya no nos guiamos por los pensamientos de la carne, no, para nada, sino por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, que es lámpara, dice el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué ha de guiar el joven su camino? Dice, con tu palabra. Tu palabra es la que alumbra al joven su camino. La palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué? La palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es la que nos guía. La palabra es la antorcha encendida en un lugar oscuro. La palabra, ¿sabe qué? Es la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos. Es decir, nosotros no podemos guiarnos por nuestros pensamientos, sino por la verdad de la Escritura. Y entonces Pablo dice, después en el verso 24 dice, y vestidos del nuevo hombre. Es un mandato de Dios, fíjate, es un mandato bíblico, hermano.
Es un mandato bíblico, porque Pablo está diciendo, y vestidos, ¿cómo de qué? Del nuevo hombre. Es decir, y el nuevo hombre, hermano, no es una versión mejorada de nosotros mismos, no. El nuevo hombre es una nueva creación. Y Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, ese es el nuevo hombre, aquel que ha sido regenerado, aquel que está en Cristo. ¿Y quiénes son los que están en Cristo? Aquel que está en Cristo es aquel que ha sido llamado eficazmente, aquel que ha sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo, aquel que ha sido predestinado para salvación, aquel que ha sido justificado por la fe, aquella persona que verdaderamente está escogido por Dios, que se guarda para Dios, que anda en santidad. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre, dice la Biblia, que está creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Y esto nos remite al Génesis. Si vemos este punto de Pablo aquí, nos está remitiendo al libro de Génesis. ¿Por qué razón? Porque dice en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 1, versículo 26 y 27, que el hombre fue creado como a imagen y semejanza de Dios. Pero esa imagen fue distorsionada por el pecado. Pero en Cristo, hermano, esa imagen se restaura, produciendo en nosotros ¿qué? Justicia. ¿Por qué razón? Y cuando te habla de producir justicia, se refiere a la rectitud en nuestras relaciones y santidad. ¿Te das cuenta? Quiere decir, en Cristo esa imagen se restaura. Por eso es que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y por eso tú y yo estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, mira, tenemos el ejemplo bíblico de Zaqueo. Tenemos el ejemplo bíblico de Zaqueo en Lucas capítulo 19. ¿Cómo era Zaqueo en su vida anterior? Antes era un ladrón, era un avaro, pero cuando Zaqueo se encuentra con Jesús, se convirtió en ¿qué? En el nuevo hombre. ¿Y qué ocurrió? Zaqueo le devolvió todo lo robado, todo lo que robó a los pobres, Zaqueo se lo devolvió. Quiere decir que el cambio de Zaqueo fue un cambio radical, no solo de conducta externa, no, sino que también de identidad. Ya Zaqueo no era un ladrón, ya Zaqueo no era una persona de mal, sino que Zaqueo ahora hacía todo lo contrario. Fue su vida transformada. Así es la vida de nosotros cuando verdaderamente somos transformados por el Señor. Somos nueva criatura. Y cuando vemos este punto, esto nos conecta con la doctrina de la unión con Cristo. ¿Por qué razón? Porque lo que Él es, fíjate, lo que Él es, el creyente lo va a reflejar progresivamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos con Él. Por eso la Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Colosenses 3:10 dice que el nuevo hombre se va renovando hasta conocimiento pleno, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces tú y yo nos vamos transformando, tú y yo nos vamos renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Te das cuenta? Por eso que estamos siendo transformados, estamos siendo totalmente renovados conforme a la imagen de su Hijo. Por eso que el propósito de Dios es conformarnos. La palabra conformar es darnos la forma. ¿De quién? Darnos la forma de Jesús. Darnos la forma del Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Entiendes? Entonces, ahora hermano, ¿qué podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, versos del 22 al 24? Primeramente, esto no solamente es un consejo moral, sino que más que un consejo moral es una llamada a la vida cristiana auténtica, verdadera.
¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque nosotros como creyentes debemos reconocer que, primeramente, que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y no puede ya resucitarse. Segundamente, que la mente nuestra necesita ser renovada cada día por la palabra y por el Espíritu Santo. Tercero, que el nuevo hombre es una obra totalmente de Dios. Y su fruto es justicia y santidad. Por ejemplo, tenemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el ejemplo de Lázaro. Cuando Jesús lo resucita, salió aún con las vendas del sepulcro. ¿Qué hizo Jesús? Desatarle y dejarle ir. Sin embargo, así muchas veces es nuestra vida. Ha sido nuestra vida, ¿no es verdad? Aunque hemos recibido una nueva vida en Cristo, aún debemos despojarnos de algunas vendas. Estamos en un proceso de santificación. ¿Por qué razón? Porque a veces el viejo hombre y el andar, muchas veces está el viejo hombre por ahí. Tenemos que despojarnos de esas vendas que muchas veces andan por ahí. Y entonces tenemos que empezarnos ¿a qué? A vestir del nuevo hombre y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En conclusión, hermano, tenemos que entender que la vida cristiana es un continuo despojarse y renovarse y también vestirse. ¿Por qué razón? Porque no vivimos para el pasado. No. Sino tú y yo vivimos para Cristo. Porque Él fue el que nos hizo nuevas criaturas. Y por eso nos está llamando hoy a reflejar su gloria en justicia y en santidad. Que Dios, hermanos, les continúe bendiciendo. Porque como siempre digo, bendecidos estamos en Cristo.